Lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1849. El ejército de la espada entró en Godgrave con relativa facilidad. Por supuesto, fue un día tenso y solemne. Los guerreros despiertos estaban pálidos de pavor mientras se adentraban en la jungla escarlata y cruzaban desde el húmero del dios muerto hasta la vasta clavícula. Después de todo, estaban en una zona de muerte. Sin embargo, el ejército apenas sufrió bajas. Estrella Cambiante y sus guardianes de fuego habían desviado la atención de las criaturas de pesadilla locales y establecido una cabeza de playa en la llanura de la clavícula. Lo más importante es que trajeron la autoridad del rey a este purgatorio sombrío. Al sentirse animados y empoderados por su presencia, el ejército marchó. El velo de nubes no se rompió, mantenido por el poder de marea del cielo del clan Pluma Blanca. Los guerreros trascendentes y ascendidos repelieron los ataques esporádicos de abominaciones sin mucho esfuerzo. Más tarde, el rey de las espadas descendió al campo de batalla, usando la isla de Marfil como ancla. Una vez que la tormenta de espadas se manifestó sobre la jungla, la batalla prácticamente había terminado. El ejército abrió un camino a través de la jungla depredadora, utilizando la hermosa silueta de la torre de marfil como guía. Cuando llegaron al lugar de la matanza, ya no quedaban abominaciones con las que luchar. Solo había numerosos cadáveres y el susurro de incontables espadas girando en el cielo. En cambio, la tarea que enfrentaban era más mundana. Tenían que establecer un campamento y comenzar a fortificarlo, construyendo una fortaleza inexpugnable en la superficie del hueso antiguo. Esa fortaleza serviría como base para el resto de la campaña militar en Godgrave. El ejército de la canción, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Ben observaba el suelo con una expresión cansada. El viento jugaba con copos de ceniza frente a ella. Estaba completamente inmóvil, y esos copos de ceniza habían sido una persona hace poco tiempo. Sobre ella, un vacío blanco incandescente brillaba cegadoramente a través de las nubes rotas. Su primer día en Godgrave había sido una larga y amarga pesadilla. La primera batalla que libró el ejército de la canción fue una experiencia aleccionadora. Liderados por las 7 princesas, los santos y guerreros ascendidos del dominio de la canción se enfrentaron a la horda de criaturas de pesadilla y la repelieron. La violencia inimaginable desatada en ese enfrentamiento hizo temblar el mundo, pero lo peor fue que parte de esa violencia alcanzó la formación de batalla de los guerreros despiertos. Las bajas no fueron incontables, pero tampoco insignificantes. Quizá porque era la primera vez que los soldados luchaban contra las abominaciones de Godgrave, las estrategias desarrolladas por el clan real para superar la diferencia de rangos no se pudieron desplegar a tiempo, o simplemente no se implementaron. Eso podría mejorar con la experiencia, pero hoy, demasiada gente murió. Ben no participó directamente en la masacre, ya que la 7ª legión estaba posicionada en la segunda línea de la formación, donde la batalla no llegó. Sin embargo, podía oír y sentir el caos terrible de la lucha desesperada que se libraba adelante. Finalmente, la batalla terminó. La vanguardia destruyó la horda de criaturas de pesadilla enloquecidas. Aquellas que lograron pasar fueron inmovilizadas y eventualmente eliminadas por los soldados despiertos. Después de recolectar los fragmentos de alma, los cadáveres de las abominaciones fueron empujados a un lado, y el sangriento ejército continuó ascendiendo por el brazo del dios muerto. Pronto, entraron en la jungla. La jungla en sí fue un shock tan grande para los humanos invasores como lo fue la horda de criaturas de pesadilla. Todo aquí no era lo que parecía, pero todo era insidioso, hambriento y aterradoramente mortal. La hierba, las flores, las enredaderas, los árboles, cada cosa aquí deseaba su muerte. Aquellos soldados con más experiencia en la exploración del reino de los sueños no parecían muy perturbados, aceptando el miedo de la jungla escarlata con calma. Pero los más jóvenes y menos experimentados, como los miembros de la corte de Tamar, estaban consternados. Su fortaleza mental fue duramente probada, y eso después de haber recibido un golpe doloroso por el reciente choque con la vasta horda de abominaciones. Si había algo positivo, era que la flora abominable de Godgrave no era tan invulnerable a los ataques de los despiertos como lo eran las criaturas de pesadilla corruptas. Aún eran increíblemente resistentes y tenaces, pero al menos podían intentar enfrentarse a los innumerables peligros mortales que acechaban en la jungla. No se sentían tan indefensos, al menos. Aún así, muchos murieron. Algunos murieron gritando, tras inhalar un poco de polen flotante. Cayendo al suelo, luego gritaban y se convulsionaban mientras sus cuerpos se convertían grotescamente en suelo fértil para flores que germinaban. Algunos murieron tras ser picados por pequeños insectos que se colaban en su armadura. El efecto del veneno paralizante era instantáneo, haciendo que las víctimas cayeran sin emitir un sonido. Sin embargo, no estaba claro si permanecían conscientes y sentían un dolor insoportable cuando los huevos depositados por los insectos en sus heridas comenzaban a eclosionar unos segundos después. Algunos fueron estrangulados y desangrados por enredaderas espinosas que se ocultaban bajo el musgo vermellón. Otros fueron arrastrados por lo que parecía ser una inocente hierba escarlata. Todo parecía una horrible pesadilla. Ben habría pensado que estaban invadiendo los mismos infiernos, si no fuera porque el reino de los sueños era mucho más aterrador que cualquier infierno imaginado por los humanos. Afortunadamente, no tenía tiempo para hundirse en el terror. El ejército marchaba en una vasta formación de batalla. El tren de suministro se absorbió en la formación y fue protegido en su centro, mientras las diversas legiones y divisiones se turnaban para defender el perímetro exterior.
Toda la disposición estaba encabezada por los esclavos del maestro de bestias, que enfrentaban el peligro más grave y sufrían las mayores bajas. En los flancos, los guerreros de rangos superiores se enfrentaban nuevamente al grueso del peligro. Pero los soldados despiertos como Ben también tenían mucho que hacer, tanto cuando marchaban en el borde exterior de la formación como cuando descansaban más cerca del centro. Había matado a muchas plagas que corrían con sus flechas, salvando no solo su vida sino la de otros. Sus flechas parecían no fallar nunca, derribando incluso a las plagas más pequeñas con precisión asombrosa mucho antes de que pudieran hundir sus aguijones, mandíbulas o picos en la carne humana. En verdad, estaba un poco más segura en este lugar infernal que la mayoría de los despiertos. Esto se debía a que podía percibir el movimiento de las sombras, y por lo tanto detectar movimientos peligrosos incluso si su vista la traicionaba. Y aún así, Ben se estaba cansando rápidamente, agotándose, de hecho. No era por marchar o por tener que tensar su arco una y otra vez. Ni siquiera por tener que escalar la pendiente empinada del hueso del húmero del dios muerto sin descanso. Era por la tensión mental de soportar el horror de Godgrave sin permitirse derrumbarse. Rain había pensado que estaba acostumbrada al temor del reino de los sueños después de cazar en los alrededores de Ravener durante 4 años. Pero ahora, se daba cuenta de lo domesticadas que estaban esas regiones conquistadas del mundo terrible después de haber sido limpiadas por generaciones anteriores de despiertos. Comparado con Godgrave, Raveneart era un paraíso. Apenas mantenía su compostura, si no es que su cordura. Pero, con el tiempo, la marcha se hizo más fácil. Los humanos eran extremadamente adaptables, después de todo. La jungla no cambió, pero los soldados del ejército de la canción se habían adaptado un poco a su espantosa realidad. Eventualmente, llegaron a la articulación montañosa que conectaba el húmero titánico con la clavícula. El cuerpo de ingenieros estableció rápidamente un puente robusto bajo la protección de la primera legión, y luego, el ejército de la canción comenzó a cruzar lentamente al otro lado del abismo sin fondo. El cruce fue quizás el paso más peligroso de la invasión de Godgrave. Rain se sentía increíblemente tensa mientras la séptima legión esperaba su turno para entrar al puente. Sin embargo, al final, llegaron a la llanura de la clavícula sin problemas. La jungla al otro lado era muy similar, pero de alguna manera, todos se sentían más seguros. Ese sentimiento era una mentira. Tan pronto como la última división cruzó, un viento fuerte se levantó y el sonido desgarrador de un cuerno de guerra invadió todo el ejército. Ese cuerno era diferente a los que los habían llamado a la batalla, y mucho más angustiante. «¡No se muevan!». El grito de Tamar fue muy oportuno. Los miembros de su corte recordaron el significado del cuerno desgarrador a pesar de su fatiga y agotamiento mental, pero muchos de los soldados que los rodeaban fueron lentos en reaccionar. Al escuchar su voz, recordaron su entrenamiento. Todo el ejército se quedó inmóvil de repente. Unos momentos después, el mundo se volvió mucho más brillante. La luz que se reflejaba en la superficie blanca del antiguo hueso era casi dolorosa de mirar. Una ola de calor insoportable se estrelló contra los invasores humanos, y el olor a ceniza llenó el aire. La jungla ardía. Muchos humanos ardieron también. Bueno, quizás arder no sea la palabra correcta. Simplemente se convirtieron en cenizas, dispersándose en una nube de copos grises con el viento abrasador y desapareciendo sin dejar rastro. No todos habían detenido sus movimientos a tiempo, y no todos lograron quedarse perfectamente inmóviles. Al ver a sus compañeros morir, algunos soldados retrocedieron o se estremecieron. Ellos también se convirtieron en cenizas. Ben no podía moverse, no podía apartar la vista, ni siquiera podía limpiarse los copos de ceniza cálida de la cara. Lo único que podía hacer era quedarse quieta y mirar al suelo. Es amargo. El primer día en Godgrave fue demasiado amargo para digerir. Ni siquiera habían chocado con el ejército del dominio de la espada, y ya tanta gente estaba muerta. Sí, su número era insignificante en el gran esquema de las cosas. Pero sus muertes no lo eran. Rey no podía evitar sentir que habían sido derrotados sin siquiera haber entrado en batalla. Estaba cansada. Después de unas pocas horas, y más muertes, el velo de nubes finalmente se reparó. El ejército de la canción tomó un breve descanso, la mayoría de los soldados sentándose en el suelo en silencio, desanimados e incapaces de decir algo. Luego, continuaron la marcha. Al llegar la tarde, o lo que fuera que constituyera la tarde en este infierno eternamente iluminado por el sol, finalmente llegaron al área donde se suponía que se establecería el campamento base del ejército. No todos habían llegado hasta allí. Pero para aquellos que lo hicieron, la guerra apenas comenzaba. Capítulo 1850. El campamento del ejército de la espada parecía una ciudad fortificada, como una mancha oscura en la superficie blanqueada por el sol del hueso blanco, adornada con un mar de banderas escarlata. La selva salvaje había sido arrasada e incinerada hace algunos días, y apenas ahora comenzaba a extenderse tímidamente desde las fisuras de la titánica clavícula. Se podían ver hilos de musgo rojo aquí y allá, pareciendo manchas de óxido en la vasta extensión de la llanura ósea. El cielo gris y nublado estaba impregnado de una luz cegadora. Altas murallas rodeaban las amplias avenidas del campamento base, y protegidas por esa barrera impenetrable, innumerables barracas y tiendas abarrotaban el espacio relativamente limitado. El campamento era un hervidero de actividad, con miles de soldados ocupados en sus tareas bajo una atmósfera tensa.
Al observar la fortaleza del ejército de la espada, era difícil imaginar que no hubiera existido hace solo una semana. Sin embargo, era cierto, toda la ciudad había sido construida en cuestión de días, no décadas ni siglos. Eso era lo que cientos de miles de despiertos podían lograr cuando se unían por un objetivo común. Entre ellos, muchos poseían poderosos aspectos utilitarios, y muchos más podían aportar su fuerza física y habilidades únicas para acelerar la construcción. Así, la ciudad había surgido del suelo con una velocidad comparable a la rapidez con la que la selva escarlata crecía y se propagaba después de ser reducida a cenizas. Había dos monumentos imponentes en la fortaleza en expansión. Uno era la isla de Marfil, que flotaba a unos pocos metros del suelo, anclada por 7 colosales cadenas para mantenerse completamente inmóvil. La hermosa pagoda blanca que se erguía sobre su suelo era como un faro de esperanza para los soldados del ejército de la espada, elevando su ánimo cada vez que la veían. El otro era la oscura grieta de la puerta del sueño, que desgarraba el tejido de la realidad a cierta distancia. El rey de las espadas la había trasladado de Bastión a Godgrave, anunciando al mundo la gravedad de su intención de hacer que los gobernantes del dominio Son pagaran por sus transgresiones. Actualmente, nuevas provisiones llegaban al campamento desde el mundo despierto. Sunny observaba el frenesí de actividad con el ceño fruncido. Era tremendamente conveniente, por supuesto, tener una conexión logística directa con el mundo despierto allí en Godgrave. El ejército Son aún no contaba con esa ventaja, lo que les obligaba a buscar provisiones en la selva o esperar a que los convoys, fuertemente custodiados, las entregaran a través de la llanura de Monriver y subieran por el brazo izquierdo de la deidad muerta. El camino que Ben había ayudado a construir acortaba drásticamente el tiempo necesario para que cada convoy llegara, sí, pero aún era un punto vulnerable, uno que él personalmente tal vez explotaría en el futuro cercano, lanzando incursiones para romper las cadenas de suministro establecidas por el ejército Son. Después de todo, esa era una de las tareas que el Señor de las Sombras había aceptado. Aún así, no le gustaba la presencia de la Puerta del Sueño allí en Godgrave. No porque fuera particularmente inquietante, sino simplemente porque también representaba un punto vulnerable, solo que en el mundo despierto, no en el reino de los sueños. Los sirvientes de la reina no podían cruzar la vasta clavícula del dios muerto, sitiar la fortaleza del rey y destruir las provisiones que llegaban a través de la Puerta del Sueño. Sin embargo, podían fácilmente lanzar un ataque devastador en las instalaciones de distribución de valor en el mundo despierto, sin preocuparse por los daños colaterales y la destrucción generalizada que tal ataque conllevaría. En realidad, había un acuerdo mutuo entre los dos bandos en guerra para mantener el derramamiento de sangre confinado al reino de los sueños. Nadie quería que sus soldados temieran que sus cuerpos físicos fueran destruidos mientras luchaban en la guerra. Tampoco querían que sus familias estuvieran en peligro mientras ellos estaban en el campo de batalla. Se suponía que el gobierno debía garantizar que ninguna de las dos partes rompiera el acuerdo. Sin embargo, Sunny no estaba seguro de cuánto duraría ese acuerdo. Aún más dudaba de que el gobierno pudiera hacer algo si el caos de la guerra de los dominios se extendiera al mundo despierto. De hecho, tal eventualidad parecía casi inevitable. Sacudiendo la cabeza, apartó la vista de la Puerta del Sueño y apresuró sus pasos. No importaba su opinión, no podía llegar tarde hoy. Esto no va a ser nada extraño. Llevando el manto vermellón de un caballero de valor, seguía a Nepis y Cassie hacia el centro del campamento. Unos pocos guardianes del fuego también estaban allí, con sus armaduras. Todos los que pasaban los saludaban con admiración y reverencia. Al mismo tiempo, Sunny se dirigía en la misma dirección desde las afueras del campamento, su cuerpo cubierto por el metal pétreo del manto de ónix, su rostro oculto tras el temible semblante de la máscara del tejedor. Zane caminaba detrás de él, con indiferentes llamas carmesí ardiendo tras la visera de su casco. Las miradas que les dirigían estaban llenas de miedo y aprensión. Hoy, Sunny debía asistir a un consejo de guerra donde se decidirían las próximas acciones del ejército de la espada. En 2 encarnaciones diferentes, nada menos. La perspectiva le hizo dar vueltas a su mente. El Señor de las Sombras era una elección natural para participar en tal reunión, por supuesto. Tanto su poder como su estatus eran más que suficientes para ganarse un lugar en la mesa. Pero el maestro Sin Sol terminó siendo invitado al consejo por pura casualidad. Simplemente se debía a que su estatus como comandante de caballeros, por muy falso que fuera, seguía siendo técnicamente real. Por lo tanto, se sorprendió mucho al recibir órdenes de asistir a la reunión estratégica junto con otros oficiales notables del ejército de la espada. Era tanto divertido como preocupante. A este ritmo, podría terminar liderando a los guerreros de valor en la batalla. La probabilidad era infinitesimal, pero no del todo imposible. Esperemos que algo así no suceda. Realmente no quiero acabar siendo un héroe del dominio de la espada por algún malentendido ridículo. Justo entonces, finalmente llegaron a la fortaleza de piedra que se alzaba en el corazón del campamento, dominando sobre cada estructura, excepto la torre de marfil y la puerta del sueño, y que se asemejaba a un castillo. Esa fortaleza era donde Yunque de Valor, el rey de las espadas, tenía su corte. Uno habría esperado que se quedara en la comodidad de la única ciudadela que el dominio de la espada poseía en Godgrave, e incluso Nepis había estado preparada para cederle sus aposentos en la cima de la torre de marfil a su padre adoptivo. Pero Yunque eligió residir en una simple tienda mientras se construía el campamento, y luego se mudó a este bastión de piedra. Sunny no podía quejarse.
Habría sido bastante extraño tener al padre de Neb, aunque fuera falso, viviendo bajo el mismo techo con ellos, especialmente cuando a menudo se ocupaban de... Sus pensamientos se interrumpieron cuando su otro avatar llegó frente al bastión. Sunny miró fijamente a la figura enigmática e inconfundiblemente siniestra cubierta con una armadura de ónix, el aire a su alrededor impregnado de frialdad y arrogancia. Al mismo tiempo, Sunny miró al delicado joven que llevaba un manto vermellón sobre un elegante abrigo negro. Su apuesto rostro prácticamente gritaba suavidad y falta de fuerza. Permaneció inmóvil durante unos segundos, y luego pensó, idiota pretencioso. Niño mimado. Lo escuchaste en Adema Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.